Caracterización del proceso. Anteriormente habíamos visto que un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Y estas tienen una serie de elementos que se pueden resumir en un esquema llamado ficha de proceso o caracterización de un proceso. Veamos de qué se trata. Abrimos una hoja de cálculo y vamos a describir paso a paso cuáles son estos elementos. Primero tenemos un encabezado que es 100% personalizado a cualquier empresa, a cualquier organización. Luego tenemos una parte de información, donde vamos a poner los datos generales del proceso. El nombre, quién es el dueño del proceso, qué puesto tiene, quién es la autoridad del proceso y también qué puesto tiene esa autoridad. La diferencia entre dueño del proceso y autoridad del proceso es que el dueño del proceso es quien realiza el proceso y la autoridad es quien toma la última palabra. Veamos otros elementos. Como habíamos visto anteriormente, un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. O sea, en nivel general tenemos estas 5 columnas: fuente de entrada, entrada, actividad, salida y recepción de la salida. A esto se le conoce comúnmente como CIPOC. Una caracterización de procesos es más amplia, ya que tiene otros elementos como recursos, información documentada, controles, indicadores, siendo esto no una regla, sino personalizado a la empresa, de la información que quiere tener y que quiere mostrar. Entonces, primero tenemos las fuentes de entrada. ¿Quién te proporciona la entrada? Por ejemplo, proveedor. Tenemos un proveedor como fuente de entrada y tenemos como entrada, vamos a ser muy genéricos en este ejemplo, materiales. Luego vamos a describir las actividades. Por ejemplo, vamos a construir una mesa de manera muy general, recepción de materiales, revisión del diseño, construcción o ejecución o armado, para no usar términos que pueden confundirse. Listo, tengo mi proveedor, materiales, mis actividades y mi armado. Tenemos una mesa, un mueble. ¿Quién recepciona? El cliente. Puede ser un cliente interno, puede ser un cliente externo. Mi proveedor puede ser un área de la empresa en particular. En la parte de actividades vemos acá unos pequeños elementos. Tenemos una flecha, tenemos como una media luna, un círculo, un cuadrado y un triángulo. Estos elementos son totalmente opcionales, a mí particularmente me gustan. Tienen que ver con los símbolos del DAP, diagrama de análisis de proceso. La flechita es cuando se mueve de un lugar. Esta media luna, por así llamarlo, habla de almacenamiento o cuando se está almacenando algo. Círculo es cuando se produce algo. El cuadrado me indica espera y el triángulo me indica inspección. En este caso, todos los elementos son de operación cuando se produce algo. En este caso, recepción de materiales, podemos llamarlo de inspección. Ponemos acá el triangulito. Luego tenemos la revisión del diseño. También acá tenemos una revisión. Mira, habíamos dicho en el ejemplo que eran de operaciones, pero han salido algunas actividades de inspección. Y ya el armado viene a ser el círculo. Ciertamente esto se va a personalizar de acuerdo a cada tipo de empresa. Como yo les digo, si esto les confunde, no lo pongan, es totalmente opcional. Una vez que hemos construido las actividades de la organización, bueno, acá también podemos colocar los controles. Por ejemplo, control de calidad.
claramente es una actividad de inspección. Nos quedamos con el triangulito. Entonces ya tenemos nuestras entradas, en este caso mi entrada, las actividades. Dentro de esas actividades tenemos controles y mi salida. La idea es que mis controles permitan asegurarme que la salida cumpla los requisitos iniciales. Veamos los demás elementos. Recursos. En este esquema nos hemos alineado un poco al concepto de las 6 M's. Comenzando con personal. En este caso son las personas que participan en el proceso, que realizan el proceso. Por ejemplo, carpintero. La idea es que las actividades y los controles sean desarrollados por las personas que yo estoy colocando. Equipos. Vamos a poner, por ejemplo, pulidora de madera. Debe ser lo mismo, un equipo que es parte de mis actividades. Equipos de medición, vamos a poner una escuadra. Y materiales. Y acá sí hay un tema interesante. Hemos puesto como entrada materiales. Pero tenemos un campo específico para materiales. Por ejemplo, madera. Entonces, para no redundar, si yo ya tengo un campo específico para materiales, ya no pondríamos materiales en la parte de entrada, sino pondríamos orden de trabajo. Y esto es interesante porque nos damos cuenta que estos recursos también son entradas del proceso. Yo no podría tener una salida de acuerdo a los requisitos o un elemento de salida esperado sin tener esto antes de iniciar el proceso y durante el proceso. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Información documentada, por ejemplo, manual de armado. En caso de tener un manual. Y medio ambiente, si es que existe por ahí alguna condición física para que el proceso o el producto no se dañe. En este caso, para construir una mesa no se me ocurre ninguna en específico, pero podemos poner un tema de orden y limpieza. No hay que confundir el medio ambiente con un tema necesariamente de control ambiental, de gestión ambiental. Entonces ya tenemos casi armada nuestra ficha de procesos y lo completamos con un indicador. Por ejemplo, vamos a ponerle acá índice de reproceso, así se llama mi indicador. Una métrica o la métrica del índice de reproceso puede ser reprocesos, cantidad de reprocesos sobre órdenes de trabajo. Ojo, estos son ejemplos muy básicos para entender el concepto de este esquema. Y periodicidad mensual. Y así finalmente hemos construido nuestra caracterización del proceso. Es un esquema simple, pero me da mucha información y sobre todo me ayuda a aterrizar mi proceso cuando yo estoy realizando un esquema o una mejora dentro de mis procesos, o recién estoy mapeando mis procesos, o estoy definiendo mis flujogramas, mis procedimientos. La ficha de proceso me ayuda a poder ver de manera global cómo funciona mi procedimiento. Y más adelante, cuando el procedimiento se quiere mejorar, cuando el proceso se quiere mejorar, vemos cómo cambia la interacción de estos elementos. Eso sería todo. Quedamos atentos para un próximo video.